Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Buenas, Grand Line Sounds, que es Gus. Muy buenas, amigo. Buenas, Rusadir, Flowstar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues vamos con un vídeo de noticias. Ya tenéis aquí disponibles en el canal durante los dos últimos días dos episodios del mercado de fichajes, donde contamos toda la actualidad de esta semana en el Atlético de Madrid. Pero vamos a hablar sobre todo de varias noticias importantes en el Atlético de Madrid. La primera, el tema Morata-Juventus. Hay nuevas novedades y las intenciones que puede tener Morata y el Atlético de Madrid para dejar o no marchar salir dejar salir, perdona, al delantero a la Juventus. También el tema Joao Félix, ha hablado Fabrizio, también han hablado ya Romero, Rubén Uría, otros periodistas sobre el FC Barcelona y esa posibilidad que tiene Joao Félix de irse e incluso a Arabia Saudí. También sobre el partido de ayer, del Atlético de Madrid ante el Numancia, y vamos a ver un poco imágenes del entrenamiento de hoy de cara al partido del lunes ante el Rayo Vallecano, y sobre todo también queremos centrarnos un poco en la rueda de prensa esperpéntica, surrealista, de Rubiales, presidente de la Real Federación, en el día de hoy, que ha dado muchísimo que hablar y la verdad es que con razón. Surrealista. Cuando pensabas que era imposible empeorar la anterior rueda de prensa con lo del maletero, con lo de que le habían roto las piernas, que había sido su hermana antes de nacer, que era una historia de superación, ha llegado esta rueda de prensa que pone una vez más en evidencia al fútbol español, pone en evidencia a España en general, luego que por qué tenemos esa imagen, pues con gente en el mando como Luis Rubiales, así nos va y en vez de pedir perdón, que era una oportunidad de aceptar que lo ha hecho mal, porque no solo lo de hoy, que luego comentaremos también todos esos antecedentes, no, tiene que decir que no va a dimitir y dando una imagen lamentable del fútbol español, que es lo que cogerán fuera de España. Pues vamos a empezar, muy buenas cargado, no sin antes recordaros que tenéis disponibles los parches de Padres e Hijos. Aquí tenéis el modelo, los precios. Si estáis interesados podéis contactarnos por correo electrónico de padresehijoscontacto@gmail.com, también por Twitter o Instagram. Estamos siempre atentos a lo que nos digáis. Así que una vez dicho esto, empezamos con este vídeo de noticias en De Padres e Hijos. Y vamos a empezar con el tema Morata porque, como hemos dicho, ya tenéis dos episodios del mercado de fichajes, tanto de antes de ayer como de ayer, donde hablamos de Morata y de esa posibilidad de la Juventus, y hay novedades en el tema. Ha hablado La Estampa, un medio desde Italia, que dice que Morata va a hacer todo lo posible para volver a la Juventus y que el Atlético de Madrid, ayer ya comentamos que no está muy de acuerdo con esta operación, que está hablando incluso con Juanma López para ver qué puede hacer en cuanto a la cláusula. Si no pasa nada extraño y no pasa nada que impida al Atlético de Madrid retener a Morata, va a pedir la cláusula de rescisión que ya tiene firmada, de 21 millones. Es verdad que esta cláusula ha podido variar en el tiempo porque ya dijeron que la cláusula solo valía para el mes de julio, pero de momento es lo que se dice desde Italia, que esa cláusula sigue siendo de 21 millones y que el Atleti es la que está pidiendo. Es un medio importante el de Italia el que trae esta información y sí, hay un poco de controversia en el tema de la cláusula, porque desde Italia, durante el mes de julio, cuando sonaron muchos equipos italianos, tampoco decían en concreto cuál era la cláusula, había algunos que decían que era muy baja, otros que hablaban de 25 millones, y luego fue Mateo Moretto el que aclaró un poco el tema de la cláusula de Morata, que era de 25 millones, lo único que el Atlético de Madrid con 20 millones le valía para poder sacar a Morata del equipo, si pusiese algún equipo cerca de esos 20 millones no habría habido ningún problema, lo único que ningún equipo italiano estuvo dispuesto a poner una cifra cercana. Pero también el mismo periodista, Mateo, comentó que la cláusula de Álvaro Morata acababa en julio y que a partir de agosto ya no había cláusula y por lo tanto el que se quisiese llevar a Morata tendría que negociar con el Atlético de Madrid y igual el precio de una posible salida era muchísimo más alto. Lo único que también aquí hay un elemento que es esa nueva renovación, porque como comentó Fabrizio Romano, el jugador ha renovado por un año más hasta 2027 y no sabemos muy bien las condiciones. Seguro que es para una amortización, pero tampoco sabemos si hay una cláusula de rescisión de unos 20 millones de euros o 21 millones de euros, como apuntan en Italia. De nuevo, insisten en que Álvaro Morata puede acabar en la Juventus. Esto se junta a la información de Sky Sports y Gianluca Di Marcio, que hablaban de que Morata estaba atado a expensas de la salida de Moise Kean, lo único que estaba un poco compleja, pero que si sale el jugador italiano, la llegada de Álvaro Morata sería inminente. Aún así, desde España se ha desmentido, Mateo ya lo ha dicho, que él no sabe absolutamente nada, que ha hablado con fuentes de Turín y le dicen que no hay absolutamente nada. Lo único que ya son medios importantes desde Italia que insisten en este posible fichaje de Álvaro Morata por la Juventus de Turín.
Habrá un etingazo a final de mercado. El Atleti se remite a esa cláusula Poco según este queda ya. medio. Ya queda poco y bueno, si es verdad esa cláusula, la Juve puede llegar al último día y pagarla y dejar al Atlético de Madrid sin Morata. Veremos a ver qué ocurre, pero ya queda poco de mercado y lo de Morata, cada día salen más cosas de Italia, pero como dice Diego, aquí en España no se ha hablado absolutamente nada y si se ha hablado ha sido para desmentir como ha hecho Mateo Moreto. También se está calentando, obviamente con los pocos días que quedan, lo de Joao Félix y el Fútbol Club Barcelona, perdón, o Arabia Saudí. Porque, bueno, nos fijamos primero en las palabras de Rubén Uría en su directo en Twitch. Ha dicho que el Barça ha vuelto a contactar con el Atlético de Madrid y le ha pedido paciencia. El Atleti, sus condiciones son, bueno, el Atlético de Madrid quiere que yo salga, pero está presionando a Méndez y las condiciones que pone al Barça es que el Barça tiene que pagar la tarifa de amortización anual y el 100% del salario. Esas son las condiciones que pone el Atlético de Madrid, pero el Barça también, según Gerard Romero en Gigantes ha dicho, también está poniendo condiciones. Estas condiciones serían que el Barça no quiere pagar, no quiere ni incluir una opción de compra en el contrato de cesión, ni pagar esa tarifa de cesión que está pidiendo el Atlético de Madrid por Joao Félix. La cesión que quiere el Barça sería solo de un año, una cesión simple, y eso sí, el Barça se encarga de pagar el 100% de la ficha. En estas condiciones, Xavi, entrenador del Barça, que siempre se ha dicho que no le gusta mucho Joao Félix, sí que aceptaría el portugués en la plantilla del Atlético de Madrid, pero es que además del Barça surge Arabia Saudí. Si el otro día escuchábamos las palabras de Javi Gómez en Dazón diciendo que, bueno, si no se va al Barça, todavía queda el mercado de Arabia Saudí, que recordemos cierra el 20 de septiembre. Ayer en AS, Patricia Cazón decía que, bueno, Joao Félix incluso tendría ya un acuerdo con Al Hilal para irse cedido un año si el Barça no consigue fichar al portugués. Eso sí, el Atlético de Madrid, si es el caso de que se va a Arabia Saudí Joao, quiere un traspaso, no una cesión. Eso es. Lo nuevo, lo último que ha salido sobre Joao Félix, lo ha traído Fabrizio Romano a través de su canal de YouTube. Ha comentado un poco la situación de Joao Félix y comenta: el jugador va a hacer todo lo posible para ir al Fútbol Club Barcelona. El Barça va a intentarlo, lo único que no ofrece una. Vamos, no ofrece dinero por esa cesión, simplemente se haría cargo del 100% del jugador y eso habría que ver qué dice el Atlético de Madrid. Si consigue convencer el Barça al Atlético de Madrid para que acepte esa oferta. Si no la acepta, quedaría esa fórmula de irse a Arabia Saudí. En el caso de Fabrizio habla que en los últimos días varios equipos de Arabia Saudí han entrado en la escena, se han puesto en contacto con el jugador y buscan cerrar un acuerdo por si acaso se cae el fichaje por el Fútbol Club Barcelona. El jugador lo va a intentar, el Barça lo intentará. Lo único que, claro, las condiciones económicas no son las que quiere el Atlético de Madrid, porque no ofrecen una tarifa de cesión, no ofrecen esos 10, 15 millones de euros que pide el Atlético de Madrid y solo quieren hacerse cargo del salario del jugador, que parece complicado que el club lo acepte, salvo que vea que ya no queda otra. Lo único que si al final entran los equipos de Arabia Saudí, queda esa vía, que tampoco va a ser un traspaso. Luego también da la opción de que el jugador se vaya a una liga muy poco competitiva y baje aún más su valor, pero al menos ahí se puede garantizar 10, 15 millones de euros de cesión más que cubran el salario del jugador y luego tienes el margen de poder negociar con ellos durante los próximos 20 días de septiembre. Pues veremos también qué pasa con Joao. Si no se va al Barça, se puede ir a Arabia Saudí. ¿Creéis que se va a ir Joao? Eso parece, pero oye, todavía queda la posibilidad incluso de que se quede en el Atlético de Madrid, aunque es mínima, pero oye, todavía sigue siendo jugador del Atlético de Madrid. Como dijo Cerezo en el día de ayer, aunque parece que no quiere jugar en el Atleti, Joao sigue siendo futbolista del club. Vamos con noticias. Bueno, también, obviamente, vamos a comentar un poquito el partido de ayer. Ese Numancia 0 Atlético de Madrid 2. Aquí vemos a Saúl con el trofeo del Burgo de Osma. Hay que dar las gracias a Javi Folch en su canal de Twitch, ir todos a seguirle, porque la verdad es que si no es por él, no hubiésemos podido ver nada del partido del Atlético de Madrid. Es verdad que se vio de aquella manera, obviamente no era una televisión profesional, pero dar las gracias a Javi Folch por su cobertura del partido. Un partido que, como digo, ganó 0-2 el Atlético de Madrid con goles de Morata primero y de Riquelme después en la segunda parte. Es verdad que fue un partido donde el Atlético tuvo muchísimas ocasiones. De hecho, en la primera parte hubo varias ocasiones bastante claras, sobre todo también de Rodrigo Riquelme. Hizo un buen partido el canterano, también destacó mucho Samuel Lino. Dicen también que Javi Galán estuvo muy bien por esa banda izquierda, conectaron muy bien tanto Lino como él. Y la verdad es que un partido que hubiera molado mucho ver en directo, en televisión, porque también hubiéramos visto canteranos, ¿no? Jugadores menos habituales. Y por cierto, también el reencuentro de Simeone con Javi Moreno, ex compañero suyo en el Atlético de Madrid, que Javi Moreno actualmente es el entrenador del Numancia y se reencontró con el argentino. Grandísimo trabajo de Javi, que tendrá unas buenas agujetas porque aguantar el móvil todo el partido cuidadín, y también pone un poco en evidencia al Atlético de Madrid. No sé si costaba tanto poder dar el partido, la gente lo quería ya.
ya lo visteis, a través de un directo que se veía como se veía el partido, había ratos de 2000 personas viendo el encuentro y la gente está deseosa de ver al equipo y creo que el Atlético de Madrid, con los medios que tiene, no debe ser ningún tipo de esfuerzo poner una cámara, que no tienes que hacer la retransmisión de un partido de Champions con 25 cámaras, pones una general y ya está, como si no quieres poner ni repeticiones. Y lo poco que pudimos ver, acabamos viendo esos goles de Álvaro Morata y de Rodrigo Riquelme que dieron la victoria al Atlético de Madrid. Luego vemos ahí a Saúl recogiendo ese título y de nuevo el Atlético de Madrid que va a jugar este memorial en el Burgo de Osma. Y bueno, sirvió para probar a futbolistas que no han tenido tantos minutos en esta pretemporada y en este inicio para que vayan cogiendo forma. Hoy esos futbolistas no han entrenado y por ello Simeone ha hecho distintas pruebas en función de los jugadores que sí que estaban disponibles. Sí, aquí vemos el entrenamiento de hoy. Como dice Diego, los que jugaron ayer ante el Numancia han tenido trabajo de recuperación, así que parece que no van a ser titulares para el próximo partido del lunes ante el Rayo Vallecano. Por su parte, Joao Félix trabajó con los canteranos, en lo que se recupera también de esas molestias que ha tenido durante la semana, y Lemar entrenó tras la sesión con una dosificación de cargas, al igual que, bueno, estuvo entrando junto a él Samu Morodion. Lo acompañó durante esa sesión, esa dosificación de cargas, y de momento el delantero, el que no ha salido aún del Atlético de Madrid, pero como dijimos en el mercado de fichajes de ayer, parece que lo tiene todo hecho con el Alavés. Veremos a ver cuándo se hace oficial esa cesión. Y como dice Diego, también se ensayó un poco el 11 que podemos ver ante el Rayo Vallecano. Es verdad que es el primer ensayo antes de ese partido. Veremos a ver si en las próximas sesiones hace algo diferente Simeone. Pero aquí vemos en pantalla algunas novedades. Oblak en portería, eso es fijo. Savic, Witsel y Hermoso en defensa, con Azpilicueta y Carrasco como carrileros. Carrasco, que por cierto parece que ya está recuperado de esas molestias que le hicieron perderse el entrenamiento de ayer o antes de ayer, si no me equivoco. Pablo Barrios, De Paul y Antoine Griezmann en el centro del campo, aunque Griezmann siempre descolgándose mucho para ir al ataque. Y arriba Ángel Correa y Memphis Depay. Sería el 11, el primer ensayo que ha hecho Simeone de cara al partido del lunes. Claro, está un poco marcado por las ausencias de jugadores como Lemar en esa posición, aunque después de ese partido contra el Betis no sé si estará de cara al partido en Vallecas. Luego los futbolistas que jugaron ayer no han entrenado, tenían sesión de recuperación, no han estado con el grupo y ha estado marcado este 11 con esas ausencias. Por eso que hay que cogerlo con un poco con pinzas. Luego el Atlético de Madrid juega el lunes, que aún hay varios entrenamientos de prueba. Principalmente mañana sí que veremos cuál va a ser el 11 del Atlético de Madrid. Ahí Simeone ya decidirá cuáles son los cambios de cara al partido del lunes. Y la principal novedad es esa posición de Griezmann un poco más atrasada. Luego, eso hay que ver si con más medios puede ocupar la posición habitual. Pero en esa posición de Griezmann ha estado Angelito Correa, un 11 que a mí no me disgusta y que, bueno, puede también acercar a Griezmann un poco más a la zona de creación, que recupere poco a poco más su nivel. Igual arriba estaba muy descolgado a veces, tenía que recorrer muchos más kilómetros y luego eso, cuando Griezmann no está fino, tampoco se le ve en el estado físico de la temporada pasada, igual en la zona de creación puede ayudar más Griezmann, aparte que es un jugador que te va a dar el compromiso que se necesita en esa posición como interior. Luego Pablo Barrios como pivote y De Paul ayudando un poco en esa zona de creación. Por lo demás, lo que vimos el otro día contra el Betis, pero eso queda un poco a expensas de lo que veamos en los próximos entrenamientos cuando sí que esté todo el grupo. Pues nada, antes de ir con esa rueda de prensa de Rubiales, bueno, si os está gustando este vídeo de noticias, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Vamos con el tema del día. Yo creo que, bueno, es lo que está comentando todo el mundo en redes sociales, en televisión, todos los medios, y es ese discurso que ha dado Rubiales en la Asamblea, que por cierto, en el día de ayer salía esa información filtrada, yo creo que por la Federación, de que iba a dimitir en esta Asamblea, ni mucho menos, se ha reafirmado. Ahora veremos también algunos audios de Rubiales en ese discurso. Y bueno, podemos decir un poco cómo empezó, vamos un poco por orden, también vamos a escuchar, como digo, audios. Empezó pidiendo perdón por el gesto que hizo en el palco, ya creo que todos lo hemos visto. Obviamente es algo que tiene que pedir perdón, si no llega a pedir perdón por eso, yo ya me preocupo aún más de lo que estoy preocupado con Rubiales como jefe de la Federación. Y también se dirigió a Bilda al principio para un poco reafirmarle en su cargo y luego veremos también que le ha hecho una oferta de renovación. Así que empezaba bien, entre comillas, la rueda de prensa de Rubiales, pero es que luego ha ido casi a peor. Ha ido a peor, es que en cada segundo empeoraba la rueda de prensa. Y claro, ayer se filtró por la tarde, varios medios hablaron de que iba a presentar su dimisión. Y hoy ha sido todo lo contrario, reivindicando que debe de seguir como presidente de la Federación de Fútbol. Luego, ahora vamos a escuchar las declaraciones más importantes, pero dándose casi como la víctima de todo esto que ha ocurrido en la última semana, que fue esa final del Mundial
femenino y eso fue, que la anterior rueda de prensa salió aquello del maletero, de la cuneta, del fardo de cocaína, luego aquello de las piernas. Yo me acuerdo de ver esa rueda de prensa en directo y decir, ¿qué estoy escuchando? En ese momento lo tengo grabado como fue esa rueda de prensa y hoy cuando ha vuelto a salir y ha sido aún más surrealista. Luego los palmeros que había en la sala aplaudiendo cada palabra que decía Luis Rubiales habla de lo corrupta y de lo podrida que está la Federación de Fútbol Español y luego es normal que se rían de nosotros y del fútbol español. Teniendo a Rubiales como presidente de la Federación, a Tebas como presidente de la Liga, ¿cómo va a amanecer mañana muchos periódicos de fuera de España, periódicos extranjeros, riéndose de esta situación que es cuanto menos cómica? Si te dicen que es de un sketch de José Mota de Nochevieja, te Sí, lo crees. tal cual, parece una película de Torrente, ¿no? Que es que Torrente ha llegado a la federación y se ha puesto ahí de líder. Vamos a escuchar algunos audios. Empezamos por uno también en el que habla de que se le está haciendo un asesinato social, según él, así que vamos a escucharlo. Aquí no se está tratando de hacer justicia. Eso es falso. Se está ejecutando un asesinato social. A mí se me está tratando de matar. Y voy a decir una cosa, más allá de mi situación personal, como español, creo que tenemos que hacer una reflexión de hacia dónde vamos. Aquí habla de asesinato social. Un Rubiales que yo creo que durante toda la rueda de prensa, perdón, rueda de prensa no, ha sido un discurso, ha estado victimizándose, también aludiendo a su familia, a sus hijas, ha quedado todo muy, no sé, muy que no concordaba con lo que es la realidad. O sea, se le está linchando públicamente por un error que ha tenido él y que no sabe todavía en qué se ha equivocado. Yo creo que él, cuando vimos el vídeo de perdón el otro día, decía perdón, seguramente me he equivocado. Y creo que todavía sigue pensando que no ha habido nada mal y para las pruebas está esta declaración que ha hecho. Es que ahí está el problema, que lo que ha demostrado hoy, que esas palabras de arrepentimiento o ese, vamos a decir, perdón por decirlo de alguna forma, porque no lo fue por esa presión social que había en ese momento, pero él no se arrepiente y él no es consciente de que haya hecho algo mal, y eso lo ha dejado muy claro en la rueda de prensa de hoy. Y es más, la sensación que deja Rubiales en la rueda de prensa de hoy es que los españoles, los medios, toda la gente que ha comentado cómo ha sido la realidad y que se ha puesto en su contra, hay que pedirle perdón, porque él cree que es la víctima de todo esto, que están yendo contra él, que no, Rubiales, que lo del otro día es un hecho asqueroso, pero es que detrás de eso hay corrupción, y no uno o dos casos, hay un montón de cosas. Luego está el tema de la AFE, está el viaje a Nueva York, esos sueldos a sus colegas de las territoriales, y luego queremos que nos den un mundial. ¿Queremos en serio que nos den un mundial? Después de esto, hay que decir, España quiere el mundial de 2030 junto con Portugal. Veo ya al presidente de la Federación Portuguesa dándose cabezazos contra una pared. ¿Cómo nos van a dar un mundial? La imagen que estás dando. Porque sí, el mundial de Qatar está lleno de corrupción. Pero claro, ahí había dinero. Ahí se compraron votos. Aquí no hay dinero para comprar esos votos. Vamos a seguir porque esto es el comienzo. Ya veréis las declaraciones que, bueno, seguro que ya las habéis escuchado todos, pero es que quedan muchas cosas más aún peores. Es que justamente aquí yo creo que vamos a entrar en el terreno más surrealista, yo creo, de la asamblea de hoy. Vamos a ver cómo explica el beso a Jenny Hermoso y cómo fue, según él, la secuencia. Vamos a escucharlo ya del tirón. El deseo que podía tener en ese beso era exactamente el mismo que podría tener dándole un beso a una de mis hijas. Ni más ni menos. Por lo tanto, no hay deseo y no hay posición de dominio. Y además, eso toda la gente lo comprende también. Aunque se esté vendiendo otra cosa en muchos de los medios, tanto los que están dominados o rindiendo pleitesía al señor Tebas, como los que están rindiendo pleitesía al falso feminismo, que es una gran lacra en este país. Fue un beso espontáneo. Sé que poner una foto con las dos manos y paralizar, pero yo voy a contar ahora la secuencia completa. Fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave. Esta es la clave de todas las críticas, de todo el proceso que se ha montado en este país, de que fue sin consentimiento. No, fue consentido.
Fue consentido. Miren ustedes. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije, olvídate del penalti. Has estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este mundial. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, ¿un piquito? Y ella me dijo, vale. Es que eso de un piquito me suena más a Amador Rivas en la que se avecina que de un presidente de una federación de fútbol. O sea, lo primero es que es mentira, porque si te pones a ver las imágenes de lo ocurrido entre Jenny Hermoso y Rubiales, es que son 5 segundos lo que dura el acto y que no encaja para nada con la descripción que hace Rubiales. Eso es lo primero. Y oye, si imaginaos que hay quien piensa que es verdad, pongamos que es verdad, pero ¿cómo un presidente le puede pedir un piquito a una futbolista profesional de la selección española femenina en medio de un acto que lo están viendo 80.000 personas, millones de personas en casa? Si fuera verdad esto, ¿cómo se te ocurre pedir un piquito a una jugadora de fútbol con todo el mundo que le está viendo? Es impensable. Si es que esto no a nadie le entra en la cabeza, y lo peor es que hay gente que lo justifica. Dice que tampoco es para tanto, es una situación de alegría, un contexto en el que acabas de ganar. Pero es que no puede ser justificable. Aparte, lo importante, no hay consentimiento por Jennifer Hermoso, ya lo han dicho y lo ha dejado ella muy clara. Él dice que sí que hay, pero volvemos a lo mismo, que él cree que es la víctima de todo esto, que están yendo contra él y vive en una realidad paralela. Pero esto es muy sencillo. Por mucho que te lleves bien con la futbolista, por mucho que tengas un buen rollo con ella, eres su jefe. Y es como si tu hermana, tu mujer o una amiga simplemente te viene un día a casa y dice, oye, que el jefe me ha soltado un beso. Pero ¿por qué tienes que soltar un beso sin consentimiento? Abraza, haz lo que quieras, pero lo que no puedes hacer en un escenario, vas a dar las medallas, estás dando la Copa del Mundo. Dar un beso a una jugadora sin su consentimiento es impensable, pero impensable. Lo único que este hombre lo ve bien. Y si está aquí, porque ha llegado hasta aquí después de todo lo que hemos comentado, y si nos ponemos a leer la lista de todo lo que hay detrás, cuidado, pero está aquí por parte de la política que ha mantenido a este hombre y parte de la prensa que ha blanqueado su imagen. Si no, es impensable, porque ahora vamos a traer un caso cuando acabemos un poco sus declaraciones de Alemania. Porque Alemania tuvo un grave caso de corrupción hace unos años cuando hubo el Mundial en 2006 y ya veréis cómo fue totalmente distinto. Pero aquí es España y aquí él, como no va a dimitir, sino va a decir, yo debo de seguir, soy el mejor presidente de la historia de España y el fútbol español ha llegado al máximo conmigo. Mira, hombre, por favor. De hecho, es que ha dicho eso textualmente después en la asamblea. Sí, Ha dicho igual me ha adelantado. textualmente eso, que ha dicho primero que era humilde y después ha dicho que es el mejor presidente de la federación en la historia de la selección española. Vamos con más audios, porque ahora es donde culpa al falso feminismo, según él, de todo lo que ahora está ocurriendo. Y yo estoy diciendo la verdad hoy aquí. Hijas, aprendedlo, es una lección de vida. Vosotras sí sois feministas de verdad, no el falso feminismo que hay por ahí. Después decía que va a defenderse en los juzgados ante Echenique, Yone Belarra, Irene Montero, Yolanda Díaz. Tema de feminismo, es verdad que el feminismo tiene que defender los derechos de las mujeres y que aquí Rubiales tiene que admitir que esto no es cosa del feminismo. Es que yo creo que todo el mundo feminista y los que son menos feministas están diciendo lo mismo. Yo he leído a muy poquita gente diciendo que lo de Rubiales está bien. Los hay, que los hemos leído aquí en el canal y nos han contestado, de hecho, en redes sociales. Hay quien dice que lo de Rubiales no fue para tanto, que de hecho incluso le pareció hasta bien a algunos. Pero tiene que admitir aquí Rubiales que esto no es cosa del feminismo, esto es cosa de sentido común, de progreso y de que no puedes hacer esto siendo el presidente de la federación. Es que ahí es el problema, normalizar estas cosas. Luego lees y ves que pasan cosas. Es como si sales por ahí y sueltas un beso a la primera que ves o al primero que ves en el caso de una chica. Pues no lo debes hacer. Es que no es de puro sentido común. Y bueno, luego llega el punto álgido, yo creo, de la asamblea, que es cuando dice que no va a dimitir. Y a gritos y ante los aplausos de sus lacayos, por así decirlo también, de Rubiales. Vamos a escuchar. Es que son eso, Dani. Es que son lacayos. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Ese no voy a dimitir, yo creo que va a quedar grabado ya para la historia después de esta lamentable asamblea. Y entre los aplausos está el seleccionador de España masculino, Luis de la Fuente, el seleccionador de España femenino, Jorge Vilda, está Sonia Bermúdez, están 3 árbitros también de Primera División, Gil Manzano, Sotogrado, creo que también está Martínez Munuera, y Y Medina todos... Cantalejo, ahí Medina Cantalejo aplaudiendo también también. es como el coto de caza de Rubiales, es decir, todos los que están en esa asamblea son amigos de Rubiales, porque también Rubiales, hay que decirlo, les ha dado bastante ventaja, les ha subido los sueldos a algunos, les ha permitido algunas cosas que quizás antes no tenían con Villar. Como para no aplaudir Bilda. En un momento de la rueda de prensa sale Rubiales y dice: y a usted, señor Bilda, le voy a ofrecer 4 años de contrato, creo que dice, Sí, o de hecho una... lo tenemos aquí, lo podemos escuchar Ah, lo tenemos aquí, vale. Vale, pues y ya vamos a lo... escucharlo, Sí, porque eso ya es, pues ahí estamos, surrealista. los palmeros ahí están Sí. ahí aplaudiendo. Quiero hacer un anuncio aquí que tú no sabes, y perdóname, Jorge. He activado los mecanismos para que Andreu comience una negociación contigo en la que te invito a que te quedes con nosotros los próximos 4 años cobrando $500,000 al año. Te lo mereces. Y quiero decir otra cosa. Había gente que ha dicho por ahí que cobraba $500,000. No, lo voy a decir. 170.000 euros, 160, 180, no sé lo que cobraba, Jorge. Eso sí, dejarás de ser director deportivo. Como para que Jorge Vilda no aplauda con las orejas a todo lo que hace Rubiales. Le ofrece 4 años de contrato después de... Es verdad que ha ganado el Mundial Femenino, pero ha habido cada historia con Jorge Vilda y la selección femenina durante este último año que habría que escuchar todas las versiones de todas las jugadoras también para ver lo que ha pasado con Jorge Vilda. Pero es que le ofrece en directo, en una asamblea, y hablando de números ya directamente, 4 Ese años es de el contrato problema. con 500.000 euros. ¿En qué cabeza cabe, en qué país ocurre que un presidente airea los contratos que van a firmar a sus trabajadores? Ahí está el problema. Y ahí se nota la sobrada que dice Rubiales y con el tono que lo dice, que lo hace para provocar. ¿Por qué tienes que decir que va a cobrar 500.000 euros? Cuando el tema de los contratos nunca se comenta. Y ahí pues Bilda va a estar aplaudiendo, Luis de la Fuente va a estar aplaudiendo, los árbitros están aplaudiendo y por eso se ha mantenido hasta aquí. Por gente que ha blanqueado su imagen y la ha apoyado en todo momento. Porque podemos ponernos a leer los múltiples cargos que tiene en su contra el señor Rubiales por corrupción, por todo lo que hemos hablado, pero vemos que sigue habiendo gente que la apoya, gente que obviamente está ahí por puro interés, pero ahí están apoyando a Rubiales. Y cerramos los audios de Rubiales de esta asamblea lamentable con lo último que dice sobre lo que ha hecho él por el fútbol femenino. Hay tantas cosas en fútbol femenino que hemos hecho que sería imposible decirlas aquí. Eso es igualdad y eso es feminismo. Eso sí es igualdad y feminismo. Es decir, para resumir un poco la asamblea, Rubiales lo que ha hecho es victimizarse y ponerse medallas en el pecho diciendo que él es el mejor presidente, el que ha hecho que todo vaya bien en el fútbol femenino, y el único error que él considera y por el que él se disculpa es lo que hizo en el palco junto a la reina, a la infanta. Por eso sí se ha disculpado, pero yo creo que, como hemos dicho antes, todavía no es consciente de que se haya equivocado con el beso allí en Hermoso. Y obviamente que ha habido avances en el fútbol femenino. Hombre, es que si no llega a haber avances en el fútbol femenino en los últimos 10 años, era ya preocupante con todo lo que ha avanzado el fútbol femenino en otros países y que España también llegaba bastante tarde a esos avances. Claro, y luego lo que comenta por aquí Gerardo en el chat, que antes de eso, un episodio que en cierto modo, bueno, en cierto modo, involucra de lleno al Atlético de Madrid, es cuando empezó a reírse del Sevilla, del Atlético de Madrid, que le denominaba patético, por decir que cómo se pueden pensar estos pobrecillos de ganar una liga. Era en 2019, cuando el Atlético de Madrid estaba luchando con el Fútbol Club Barcelona, y ves lo corrupto y lo sucio que está el fútbol español. Y queríamos traer algo que comentaba Andrés Beis por Twitter, a ver, aquí está, de cómo cambia en cuestión del país, porque con todos estos casos de corrupción de Rubiales, en otro país es impensable, pero en España ya vemos que el tema de la corrupción lo llevan bastante bien y siempre acaban manteniéndose en lo más alto. Y Andrés comentaba, en 2006 Alemania organizó el Mundial. En 2011
Wolfgang Niersbach fue elegido como nuevo presidente de la Federación Alemana de Fútbol. En 2015 dimitió por el escándalo de sobornos que rodeó la elección del Mundial de 2006. Mientras era investigado por evasión fiscal en relación con este tema, dijo que asumía la responsabilidad política de un pago de casi 7 millones de euros a la FIFA, que supuestamente sirvió para sobornar a funcionarios del sector que pudieran votar a favor de la candidatura de Alemania. Aunque volvió a negar haber actuado mal, dimitió, lo hizo. En 2016 fue inhabilitado un año por la FIFA. Y aquí, en España, vemos que después de casos de corrupción de Rubiales y todo lo que hay más, no ha conseguido dimitir. Lo único que ahora el TAT puede decidir si Rubiales puede seguir o no en el cargo. Sí, porque Víctor Franco, que es el presidente del CSD, va a elevar al TAT una denuncia por falta muy grave. También hemos visto dimisiones. Rafael del Amo, que era el presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino, ha presentado su dimisión. El gobierno, como decíais ahí en el chat, va a intentar o va a suspender a Rubiales, en este caso, elevando esas denuncias al TAT. Y esto es un poco lo que se avecina para Rubiales, que no ha dimitido, pero se le va a suspender. Y después seguramente haya opciones de que deje de ser el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Pero es que además de eso, son muchísimas las jugadoras que ya se han manifestado sobre la asamblea que ha tenido lugar hoy. Han hablado María León, también Virginia Torrecilla, que a todos nos cae muy bien desde el Atlético de Madrid por todo lo que ha tenido que pasar. También se muestra favorable a las mujeres que denuncian a Rubiales, Patrick Guijarro, Aitana Bonmatí, Catacol, Alexia Putellas. Son campeonas del mundo con España femenina, y también una jugadora del Atlético de Madrid actualmente como es Lola Gallardo. Todas ellas han manifestado su apoyo a Jenny Hermoso y su repulsa a lo que ha dicho y a lo que ha hecho Rubiales esta última semana. Con normalidad, pero creo que también esto debe servir para reflexionar un poco y preguntarnos cómo ha llegado este hombre hasta 2023 siendo presidente, porque debería llevar años fuera, pero por lo que comentamos, siempre ese blanqueamiento y ciertas personas con poder en España han hecho que Rubiales haya tenido que caer por esto y no por todos los temas de corrupción que por ellos debería llevar mucho tiempo fuera. Creemos que es algo que había que traer al canal, aunque se desligue por una parte un poco del Atlético de Madrid, pero al final involucra a todo el fútbol español y por personas como Rubiales la imagen de España se ve deteriorada. Luego nos preguntamos, oye, ¿el fútbol español por qué va tan mal? Pues cómo va a ir con Rubiales, con Tebas. Así nos va y como no cambiemos, peor nos va a ir. Pues esta era un poco nuestra opinión sobre el tema de Rubiales. Dejad también en comentarios la vuestra en YouTube, aquí en el chat de Twitch. Y con Rubiales cerramos este vídeo de noticias aquí en De Padres a Hijos. Un vídeo de noticias donde obviamente nos hemos centrado mucho en Rubiales, en esta asamblea que ha sido esperpéntica, pero también hemos hablado un poco de las últimas noticias del Atleti, con Morata, con Joao Félix, con ese trofeo en el Burgo de Osma ayer ante el Numancia. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, nos vemos mañana, seguramente haya un vídeo de noticias, luego el domingo previa y el lunes ese análisis del Rayo Vallecano, Atlético de Madrid, que es fuera de casa, en Vallecas. Y nada, os dejaremos ahora por alguien que esté por aquí del Atlético de Madrid, aquí por Twitch. Y eso, nos vemos mañana. Mil gracias a los que os habéis pasado por el chat y a los que nos escucháis en diferido. Mil gracias. Muchísimas gracias a todos, y para la gente de YouTube podéis dejar en comentarios qué os ha parecido el vídeo de hoy, qué opináis del tema Rubiales, también de lo de Morata, de lo de Joao, del partido de ayer ante el Numancia. Dejadme en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.